Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión, una jornada más en la que estamos viendo cómo el IBEX 35 se debilita. Vamos a comentar todo lo que está ocurriendo en los mercados, en los principales índices globales, hoy con José Luis Herrera, analista de CMC Markets. Buenas, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas, Eva, ¿qué tal? Estamos viendo, antes de hablar de selectivos, también vamos a fijarnos en las divisas, porque estamos viendo al euro, al dólar, mejor dicho, fortalecerse. Sí que es verdad que últimamente se estaba estabilizando, pero hay cierta incertidumbre en el mercado de divisas y cierta incertidumbre también con lo que está ocurriendo con los países emergentes, el miedo a que siga apreciándose la moneda estadounidense. ¿Cree que va a seguir así? Efectivamente, la fortaleza del dólar es lo que se está utilizando como uno de los argumentos para justificar esa debilidad de las monedas emergentes, los inversores, ante una continuidad o ante un escenario de continuidad de subida de tipos en Estados Unidos. Prefieren ir a una moneda más segura, más fuerte, y huyen de esas monedas de países quizás con menor estabilidad cambiaria, y eso está propiciando pues esa huida o esas caídas que están teniendo como efecto cascada también los países emergentes, que es un tema recurrente al fin y al cabo en la historia, pero bueno, que veremos a ver dónde termina. En lo que respecta, y teniendo en cuenta que nos atañe a nosotros particularmente el comportamiento del par frente al euro, pues teniendo en cuenta la evolución del mismo desde el euro dólar, si nos atenemos al gráfico además en cuestión, pues desde los niveles de altos de 1,25 del euro dólar, pues la corrección por el momento se ha detenido en el nivel estratégico y psicológico del 1,13. Psicológico porque es un número entero, y estratégico ¿por qué? Porque si nos fijamos esta directriz, podríamos llamar, uniendo los altos anteriores de agosto de 2015, de mayo de 2015, nos lleva a una proyección, a una tangencia que va justo con ese nivel comentado del 1,13, lo cual me hace pensar, además, la figura que ha dejado a nivel mensual el pasado mes de agosto, pues es una figura que tendríamos que esperar la confirmación a ver lo que hace este mes, pero es una figura que podría suponer pues una situación de vuelta, ¿no? Una especie de martillo que bueno, pues creo que haría decantarse, por lo menos en mi opinión, más bien por una situación alcista a partir de ahora del par. Si nos fijamos en un plazo más corto, en velas en velas diarias, desde esos mínimos comentados, además partiendo, si nos fijamos aquí, de una situación de extrema sobreventa, los osciladores también lo confirmaban. Pues si trazamos un simple Fibonacci, retrocesos por Fibonacci, pues bueno, de alguna manera también se ha detenido la corrección en una zona de capital importancia, por lo tanto pues es un argumento más. No obstante, pues eso no es óbice para que no pudiera haber momentos de debilidad que podrían producirse si vuelve a haber noticias con la crisis turca, etcétera, momentos puntuales, pero que no creo que llegaran a suponer pues la perforación de esa zona comentada del 1,13, y desde luego no deberíamos perder en el corto plazo niveles de mínimos del actual mes, en torno al 1,1520, 1,1530. En fin, lo veo más alcista. Vamos a fijarnos ya en Europa y en índices. El DAX, el Eurostoxx están muy cerca de soportes. ¿Qué niveles hay que vigilar en estos dos selectivos? Están cerca de niveles de mínimos del año, niveles de febrero-marzo, tanto el Eurostoxx como el alemán, el DAX 30, pero ojo, porque al final tanto va el cántaro a la fuente que puede llegar a romperse. Estamos hablando, en el caso del Eurostoxx, además de estar perforando una línea de directriz que estaba soportando hasta ahora los recortes, y que si termina el mes como está transcurriendo, pues pondría en peligro que eso supusiera un nuevo impulso. Aquí lo vemos claramente. Entonces, desde luego la zona que tiene que respetar sí o sí son los mínimos, toda esta zona de mínimos que le podríamos dar de margen incluso hasta los 3.180, 3.200, 3.230 puntos, depende, pero toda esa amplia zona podría suponer un nivel importante de soporte que, en caso de perforarse, pues desde luego no auguraría nada bueno. Y en el caso del DAX 30 alemán, pues esa zona de soportes está más próxima, incluso a nivel porcentual, que son esa zona entre el
11.700, 11.750, puede haber incluso latigazos a la baja hasta el 11.600, ¿por qué no? Pero bueno, importante que no hubiera un cierre semanal por debajo de la cota del 11.700 porque si no, pues bueno, podría haber mayor debilidad. También está perdiendo pues bueno, toda esta línea de tendencia que venía por el momento apoyando tangencialmente esos recortes, y por lo tanto la situación pues es de debilidad, al margen de posibles rebotes que pueda haber por la sobreventa del corto plazo. Pues a priori es de debilidad para los índices. Hablando de debilidad, la del IBEX 35, la flojera que tiene ahora mismo, lo estamos viendo, bueno, está ahí casi prácticamente plano, está en los 9.200 puntos en este momento, pero vamos, lleva toda la semana ya marcando esos mínimos que hacía años que no veías. ¿Ves posibilidad de ponerse en corto ahora mismo en el IBEX 35 o todavía crees que puede rebotar? Bueno, mucho ojo con los cortos cuando ya venimos pues bueno, de un periodo de caídas grande. Los cortos se tenían que haber hecho, vale, lógicamente pues a posteriori es fácil de hablarlo, pero se tenían que haber hecho a niveles superiores, cuando había una figura quizás de vuelta en los 9.900, con la pérdida de los 9.600, con la confirmación de los 9.300, pero no es descartable que pudiera haber un rebote en el muy corto plazo, porque la extrema sobreventa, además lo podemos ver por los osciladores que tiene el índice, pues no haría descartar un intento de volver a situarse otra vez por encima de los 9.300, y ahí quizás con un adecuado stop ceñido, pues bueno, se podría hacer alguna operación de ese tipo, pero desde luego pues bueno, siempre con mucha precaución. ¿A dónde podría ir si realmente el índice sigue bajando? Pues se puede ir perfectamente a toda esta zona marcada con la base de este gran canal bajista, y esos son niveles perfectamente de 8.900 puntos. Porcentualmente no está tan lejano respecto a la cotización actual, pero desde luego, mientras sigamos viendo la debilidad que están teniendo los principales valores, ya no solamente los dos grandes bancos, sino además Telefónica, Inditex, que se suman a ello, difícilmente vamos a ver una recuperación sostenida de los índices del IBEX 35. Bueno, de hecho, entre los mayores de capitalización que estén bien, os escuchamos hablar mucho de Amadeus, de Repsol. ¿Cómo ves el gráfico? Sí, por el momento, bueno, Amadeus, Repsol, que también están ya incluidos dentro de esos blue chips, bueno, pues están absteniendo de alguna manera de esas caídas. En lo que respecta a Amadeus, pues bueno, según lo que nos muestra el gráfico, pues ahí por un lado había una tendencia alcista desde noviembre del 16, cuando estaba alrededor de los 40 euros, que fue pues apoyando pues los sucesivos mínimos crecientes que fue realizando. Hay otra directriz alcista más acelerada que inicia en abril de este año, y esa es la que por el momento está tanteando, está poniendo a prueba, y es la que no debería perderse en el corto plazo. Podríamos darle de margen hasta los 75 euros. Los osciladores están mostrando parece que se está empezando a girar a la baja. Eso es un síntoma de agotamiento y de peligro, pero bueno, hay que vigilar esa zona de los 75 euros, porque si no, bien podría ir a niveles inferiores que no descartaría, incluso la zona de los 66-68 euros por acción. Pero desde luego es uno de los valores que se está comportando bien y mostrando más fortaleza. Y en lo que respecta a Repsol, ya que me preguntas también por el valor, pues bueno, si miramos un gráfico de largo plazo en velas mensuales, pues vemos cómo pues toda la gran, vamos a ponerlo con un más amplio, pues había una directriz bajista de largo plazo que venía frenando las recuperaciones, y esa zona, esa directriz se superaba pues en el mes de abril, mayo, confirmándolo, se superaba al alza, lo cual es un síntoma de fortaleza, y hemos llegado a ver al valor incluso por encima de los 17 euros, pero pues bueno, en las últimas jornadas está mostrando cierta debilidad. No sería descartable incluso que hiciera un movimiento de pullback y fuera a volver a tantear esa directriz antes bajista, y por lo tanto pues no sería descartable incluso que se fuera a los 15-30 euros para hacer un apoyo, pero bueno, la verdad que veo indefinición en Repsol. Es un valor que no muestra fortaleza, es cierto, en el medio plazo, pero no acaba de
de superar esos 17,5 que le hicieran tomar más impulso. Destacar, pues bueno, en Repsol sí es cierto que bueno, ahí puede haber ciertas oportunidades de entrar. El gráfico o el comportamiento técnico nos dejaba pues una vela bastante alcista el pasado mes de mayo, fuera de una situación pues bueno que suele ser interesante, como es las bandas de Bollinger, un martillo también que nos hubiera permitido de alguna manera aventurar un posible tramo alcista, como efectivamente posteriormente se producía, después además de una situación de sobreventa con el oscilador. Y bueno, si volvemos a ver una vela, una situación parecida, aquí la vemos otra vez. Si volvemos a ver algo parecido en el gráfico, pues bueno, sí nos puede permitir entradas puntuales de trading muy en el corto plazo, pero nada más por el momento, a mi juicio. Y más allá de Repsol y de Amadeus, ¿ves oportunidad en algo de la bolsa española? Es que oportunidad ahora mismo yo me esperaría que el índice definiera, porque si vemos al IBEX en esos entornos de los 8.800, 8.900 puntos, incluso le podríamos dar algo más de margen de caída, y hace una adecuada situación de suelo sostenido, podemos ver oportunidades en los valores principales, ¿por qué no? Fijándonos cómo estuvieran los bancos en esos momentos, fijándonos en cómo estuviera Inditex en esos momentos, podría haber oportunidades interesantes si llegamos a esos niveles. Si no, pues hay que esperar a que se defina un poco más el mercado, porque por el momento Estados Unidos está fuerte y eso es lo que está conteniendo Europa de alguna manera, pero si vemos un recorte de Estados Unidos, es indudable que va a haber un efecto arrastre y no sabemos dónde podría llegar esa corrección. Así que por el momento pues esperar a que defina en uno u otro sentido el panorama. Pues cautela entonces. Eso. José Luis Herrera, desde CMC Markets, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estrategias de Inversión, y ustedes ya lo saben que pueden seguir informados, seguir toda la actualidad del mercado aquí en estrategiasdeinversión.com.